Cuando queremos analizar una aplicación entre dos espacios de múltiples variables, nos puede ser útil reducir el número de variables independientes para estudiar ciertas curvas de la función. Pongamos el caso de una función escalar de dos variables, x e y. Esta función será la inversa a la distancia al origen de coordenadas, como podría ser, por ejemplo, el potencial gravitatorio o el eléctrico. Como sabemos, esta distancia se calcula como la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Queremos estudiar la curva de nivel descrita por una zona equipotencial, una curva de nivel c, o lo que es lo mismo, todos los puntos cuya función de c. En este caso es evidente que la aplicación queda restringida a una sola zona o curva, que llamaremos sigma c. Si nos fijamos ahora en la ecuación resultante, vemos que podemos expresar una de las dos variables que teníamos antes a partir de la otra, originando una nueva función phi, que diremos que explicita y a partir de x, y cuyo gráfico por definición será siempre contenido dentro de sigma c. Además, por la naturaleza de phi, f aplicada sobre x y phi de x dará siempre c. Esta es la magia de la función implícita. Ahora bien, si nos fijamos en este mismo ejemplo simple, vemos que existen dos puntos en el gráfico en los que tendremos problemas encontrando la función correcta para nuestras intenciones. Y es que en esos puntos concurren tanto phi positiva como phi negativa. Sé lo que estáis pensando. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo voy a poder explicitar una variable en función de otra? Muy sencillo. Pensad en los puntos de los que os hablo. ¿Qué peculiaridad tienen? Se trata de tangencias verticales, es decir, la derivada parcial de la función f en dirección y en ambos puntos se anula. Así que podemos suponer que los puntos en los que esto pase van a ser problemáticos. Esto es justo lo que nos dice el teorema de Dini. Siempre que nuestra función y su derivada respecto a y sean continuas en un cierto intervalo, y que la derivada parcial respecto a y no sea nula en el punto estudiado, podremos encontrar una función implícita que tenga por gráfico una de las curvas de nivel. Sigamos ahora con el caso de la función de R2 a R. Recordemos que estamos estudiando la curva de nivel en que f de x y de y es igual a una constante c. Para analizar la función implícita, crearemos una función que llamaremos f mayúscula y que definiremos como la misma f minúscula, pero esta vez de x y de phi de x. Por supuesto, esta valdrá siempre c, una constante, lo que significa que el diferencial de la función f, al tener f un valor constante, dará evidentemente 0. Puesto que f mayúscula es una aplicación de x y de phi de x, notamos que podemos reducirla a una función solo de x, y que será además la composición de f minúscula con una nueva función g vectorial, que la definiremos como g de x es igual a x y phi de x. Bien, vamos a repasar hasta ahora. F minúscula es la aplicación de la que partíamos, que va de R2 a R, y que la hemos compuesto con G, una aplicación que va de R a R2, de X a X e y que hemos definido a partir de la función implícita. Entonces, F mayúscula será la aplicación que vaya de R a R, es decir, de R a una constante C, lo que será nuestra curva de nivel. Si retomamos el diferencial de f mayúscula, que como hemos dicho será siempre 0, usando la regla de la cadena para la composición de funciones, calcularemos que el diferencial de f mayúscula será el diferencial de f minúscula por el diferencial de g, o lo que es lo mismo, el gradiente de f minúscula por la derivada de g respecto a x. Igualando esto a 0 y resolviendo la ecuación resultante, podemos aislar phi' para calcularla en términos de las derivadas de f minúscula. Y usando esto,
Podemos, por ejemplo, trazar las rectas tangentes a la curva sigma c en un punto cualquiera. Ahora bien, este ejemplo trata solo un caso particular de una función de R2 a R. Pero pongamos que ahora queremos tratar un ejemplo de dimensiones superiores, como una aplicación de R3 a R2, una función vectorial que ocupe todo un espacio tridimensional, como sería una fuerza eléctrica generada por un conductor, cuya carga aumentase con el tiempo, si el conductor fuese bidimensional. Vale, no soy muy bueno pensando ejemplos. Estamos de acuerdo en que se trata de una función de x, y el tiempo, y que por el bien de la representación tomaremos el tiempo como el eje z. Esta función asocia a x, y t las componentes de un vector sobre el plano x e y, componentes que llamaremos u de x, y de t, y v también de x, y de t. Por comodidad nos olvidaremos de todas las constantes y tomaremos esta función. Buscamos, como antes, estudiar una de las curvas de nivel de esta función, es decir, todos los puntos con el mismo resultado de la función, un vector constante, el vector c de componentes constantes. Vemos que se nos plantea un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas simple. Las dos componentes de la función, u de x, y del tiempo, y v de x, y del tiempo, serán iguales a k1 y k2. Efectivamente, este sistema de tres variables y dos ecuaciones tendrá solo una variable independiente, y que por motivos evidentes diremos que es el tiempo. Así pues, resolviendo este sistema, se podrá expresar x e y ambas como funciones del tiempo y, como hicimos en el anterior ejemplo, crearemos una función g que asocia al tiempo t un vector tridimensional de componentes x de t, y de t y, por supuesto, t. Entonces llamaremos de nuevo f mayúscula a la composición de f minúscula con g, que esta vez será por definición una aplicación entre r y el vector constante c de R2. Recapitulando, g es una aplicación que asocia a t un vector de R3 y f minúscula una que va de R3 a vectores de R2. Viendo ahora el diferencial de f, para la sorpresa de muchos, sucede lo mismo que pasaba antes, y es que será igual a 0, porque f es constante. Es decir, su desarrollo por derivación en cadena también será igual a 0. Y ahora es cuestión de calcular ambos diferenciales, que tomarán forma matricial. Los multiplicamos y el resultado será efectivamente un vector de dos dimensiones, equivalente al diferencial de la función de f mayúscula, es decir, a 0. Entonces ahora solo falta resolver el sistema de ecuaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, que la derivada de t respecto a t es 1. Aún así, para los más atrevidos, antes de hacer eso podemos darnos cuenta de que, aislando las derivadas de la aplicación f minúscula y expresando el sistema en forma vectorial, la expresión proviene de un producto de matrices, que coinciden de hecho con los diferenciales de g y de f restringidos a ciertas variables. Así pues, resolvamos la ecuación matricial con la magia del álgebra. Si echamos un vistazo a nuestro ejemplo, usando la fórmula que acabamos de encontrar, podemos calcular el diferencial de la función implícita en un punto aleatorio, por ejemplo, el -1, 1, 6, es decir, el punto -1, 1, 6 segundos después de empezar a aumentar la carga del conductor. Para interpretar esto, veamos la línea de nuestra curva de nivel, la función que une todos los puntos idénticos. Con el diferencial que hemos calculado, podemos encontrar la recta tangente a esta línea en el punto que hemos dicho.
Interpretemos este diferencial, ¿vale? En un momento dado, en este punto, el menos 1, 1, 6, habrá un vector de componentes k1 y k2, que en nuestro ejemplo son menos 2,12, 2,12. Y solo un diferencial de tiempo después, cuando la carga haya aumentado un poco, en este punto ya no habrá un vector de estas componentes, pero encontraremos un vector exactamente idéntico en este otro punto. Así pues, solo nos falta resumir todo el método que hemos visto hasta ahora en un mismo teorema, el teorema de la función implícita. Y dice así: tomemos f, una aplicación que va de Rn más k a Rn, es decir, de las variables x1, xn, t1, tk, a las variables u1, un. Analizaremos, pues, una curva de nivel tal que f es igual a c. Efectivamente, habrá solo k variables independientes. Y ahora tomemos g, la aplicación que asocia a las t1, tk variables el vector x1, función de t1, tk, xn, función de t1, tk, y por supuesto t1 y tk. Cosa que no debe asustarnos porque es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho en los dos últimos ejemplos. Entonces, f mayúscula será, otra vez, la composición de f minúscula con g, que será constante y de derivada nula. Finalmente, desarrollando la derivada en cadena como hicimos antes, y así como las matrices de las derivadas de f y de g, y operando las matrices de exactamente el mismo modo, expresando, recordemos, los sistemas en forma matricial, encontraremos una forma similar a la del segundo ejemplo. Una fórmula para calcular el diferencial de la función implícita. Pero cuidado, porque para calcular esto deben cumplirse ciertos requisitos. Evidentemente, deberá existir el punto x1, 0, xn, 0, t1, 0, tk, 0, en el que además queremos calcular este diferencial. Además, ya que partimos del teorema de Dini, sabemos que el diferencial de f debe existir y debe ser continuo. Y para acabar, puesto que debemos calcular esa matriz inversa, debe existir esa inversa, o lo que es lo mismo, el determinante del diferencial de f en las variables x1, xn debe no ser nulo, que además, recordemos, nos suena del teorema de Dini con el que hemos empezado, que nos decía que la derivada de f respecto a y no podía ser 0. Y con esto estáis preparados para implicitar todas las funciones que queráis.